Vamos en hora de cierre hasta las 9 de la noche por Splendid 990. Una de las noticias a nivel nacional es que despidieron o confirmaron el despido de 232 trabajadores del INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, momento en el que se vivieron momentos de tensión en la puerta por la protesta de los trabajadores despedidos y de compañeros en solidaridad con los trabajadores despedidos. Para ampliar esta información y para profundizar sobre el tema, estamos en comunicación telefónica con Enrique Martínez, ex presidente del INTI. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas noches. Yamila Machuca te saluda y todo el equipo de Hora de Cierre. Un gusto, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Bueno, gracias primero por estos minutos de comunicación y preguntarte cómo es la situación actual del INTI. Bueno, la verdad que muy desgraciado todo, porque como sabemos se está repitiendo la circunstancia que se dio durante el gobierno de Mauricio Macri, donde se considera que en el INTI hay exceso de personal o no sé, o hay que recortar funciones, porque supongo que imaginarán que esa gente trabaja, cuando en rigor el INTI completó su laboriosa fase de instalación en todo el país hacia fines del 2011 recién, después de 50 años de constituido, recién pudo tener presencia en toda la Argentina y sede de asistencia técnica cerca de la gente, porque realmente al pequeño productor no se lo puede ayudar a centenares de kilómetros de distancia porque ni siquiera conoce la existencia de la institución. El INTI cumple doble función, una función de control de una serie de actividades que afectan a lo cotidiano, desde la calidad y cantidad de los combustibles que la gente compra en una estación de servicio, al control de las balanzas con la cual se intercambia toda la cosecha argentina entre chacareros, acopiadores y exportadores, y bueno, calibración de alcoholímetros, calibración de todo tipo de instrumentos. Ese es un aspecto regular. Y después está el otro aspecto, que es el de asistencia técnica a miles y miles de pequeños productores en toda la Argentina. En este momento la profunda ignorancia y la torpeza de las acciones de este gobierno están llevando a que se confunde el INTI con la organización a la cual se estaría beneficiando, cuando en realidad están demostrados por una serie de números importantes que gana el Estado y gana una importante fracción de los productores y comerciantes argentinos con la presencia del INTI, que no sé qué van a hacer cuando el INTI no controla las balanzas, por ejemplo, o no controla los surtidores. Con respecto a esto que acertadamente estás remarcando, es la importancia del INTI en nuestra vida cotidiana, ¿no? En el control y también el seguimiento de un montón de modalidades, de dinámicas de vida, un montón de cosas que nos ayudan a nosotros en lo cotidiano. ¿Hacia dónde crees que está llevando, o por lo menos la lectura que vos hacés, que está llevando el gobierno con estas acciones de despidos? Bueno, lo que está haciendo es volver a poner a la gente del INTI sentada sobre un brasero, más allá de la gente que esté fuera o la gente que se queda. Yo entiendo al sindicato, es obvio que hay que reclamar por los puestos de trabajo que se pierden, pero en realidad lo que se están perdiendo es la calidad de todos los puestos de trabajo. La gente que se va, que busca otros horizontes, y la gente que queda, que no sabe qué va a hacer o qué estímulo tiene para desarrollar nuevas actividades en el INTI. Bueno, eso ya pasó en algunas épocas anteriores de la generación anterior, pasó con fuerza durante todo el gobierno de Macri y vuelve a pasar claramente ahora. Yo no sé, la verdad que no termino de entender cómo un gobierno que pregona la necesidad de que vengan inversiones extranjeras, que se desarrolle la industria de punta, después lleva a estado vegetativo a una institución que es institución clave. Hoy la industria automotriz argentina, para dar un ejemplo, no podría estar operando si no tuviera certificación de todas las componentes que importa y que exporta, y los autos que importa y exporta, que los hacen INTI. No entiendo qué es lo que pretenden, hacer autocontrol. Y bueno, si eso es así, nos están convirtiendo definitivamente en un país no confiable para la comunidad internacional. Y con respecto a los dos detenidos, Sergio Melo y Damián Pereira, ¿cómo están en este momento? ¿Tenés información de ellos?
No, lamentablemente no estoy al tanto. Es la verdad que el solo efecto de ver la violencia que se está ejerciendo sobre los trabajadores del INTI cuando intentan hacer una protesta, aún dentro de la propia institución, me parte el alma. Me parece que es demoledor ese mecanismo. No estoy. Me gustaría tener posibilidad de hacer algún aporte allí, pero no estoy al tanto. ¿Tiene alguna, con respecto a la gerencia actual, preguntarte si, quizás a título personal, si tenés alguna autocrítica o algo para, como para decir sobre la gerencia actual del INTI? Bueno, yo cuando se designó a Daniela Fione como presidente del INTI, debo señalar que alguna expectativa tuve, porque Daniela Fione fue director del Departamento de Energía hace muchos años, hace aproximadamente 25 años, luego se trasladó a la actividad privada a una empresa como Toyota, que respeta mucho la tecnología, en la que trabajó los últimos 25 años. Cuando asumió la presidencia del INTI, yo le pedí una entrevista porque justamente quería saber si iban a reforzar o darle continuidad a la tarea de promoción de la producción social. Yo participo de una asociación civil que hizo un convenio el año pasado con la última presidenta del INTI, con Sandra Mayol, para crear una dirección de estímulo a la promoción social, y estábamos trabajando con gente del INTI en pequeña escala, porque le dieron pocos recursos, pero armoniosamente. Y bueno, a Fiona me recibió con los brazos abiertos, me dijo que tenía toda la intención de fortalecer la institución y sobre todo fortalecer el apoyo a las pymes y a las empresas sociales, y veo claramente que no creo que haya habido mala fe en esa entrevista, pero lo que ha habido es ingenuidad de parte de él, porque realmente ha preferido tener continuidad en el cargo antes de que cumplir con sus objetivos básicos. A mí yo no dudo que Fione en esa entrevista me manifestó con el vicepresidente acompañándolo, que tenían intención de apoyar a la pequeña empresa, pero lo que están haciendo es romper una columna vertebral de federalismo muy básico, que es eliminando decenas de oficinas en el interior, vuelven a dejar a buena parte del INTI aislado del resto del país. Con respecto a la gestión anterior, porque el gobierno actual, el oficialismo, en muchos de sus fundamentos de acciones y de decisiones que van tomando a nivel político, siempre está la frase de, bueno, la gestión anterior, el gobierno anterior. Puntualmente sobre eso, con respecto a la gestión de Alberto Fernández, ¿hay algo que podría haber mejorado para evitar este destierro del Estado que está liderando Javier Milei? Bueno, en el plano de la ciencia y tecnología, en realidad tanto Cristina como Alberto pudieron haber tomado conciencia de que el Ministerio de Ciencia y Técnica, al cual se intentó convertir en un eje fundamental de la política, no podía ser el Ministerio del CONICET. La ciencia y la técnica de Argentina es el CONICET, el INTI, el INTA, la Comisión de Energía Atómica. Y yo personalmente insistí ante el primer ministro, como fue Barañao, y a los ministros sucesivos del gobierno popular, que fueron Salvareza, y me hubiera gustado hacerlo con Filmus, pero no pude hablar con Filmus, que es una sin razón tener una política de ciencia y tecnología en el papel, pero que no se puede ejecutar en términos efectivos y articulados si se dirige una sola de las instituciones de ciencia y técnica, como es el CONICET. No entiendo por qué se simplificó el tema y se lo soslayó. Yo que efectivamente creo que hubiera sido mucho más sólido si Cristina hubiera asumido la decisión de tener un Ministerio de Ciencia y Técnica sobre todos los organismos de ciencia y técnica, o Alberto Fernández hubiera corregido esa deficiencia y lo hubiera hecho. Ninguno de los dos tomó la iniciativa en ese sentido. Y con respecto a la extensión de contratos, que estos últimos despidos fueron contratos que se habían renovado en el mes de marzo, teniendo en cuenta la información por el propio gobierno que ellos se propusieron como objetivo 50.000 despidos. Hoy, desde el inicio del mandato de Javier Milei, hay 22.000 despidos que se hicieron efectivos en el Estado. ¿Qué medidas tienen por delante? ¿Qué están planificando como para poder impedir esto? Bueno, esa es otra cosa que
los gobiernos de corte popular le han dejado servir a la derecha. Si no se le da estabilidad al empleo público, si no se considera que la gente que ingresa tiene derecho a la permanencia prolongada, al menos por un periodo de, qué sé yo, 5 años, a concursar de nuevo, mecanismos de ese tipo que hay decenas al alcance, y se eligió contratar por monotributo y por contratos cortos, renovables por 3 meses, cosa que no fue solamente en el INTI, sino fue aún en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Trabajo. Bueno, ahí hay otra autocrítica muy fuerte que hacer sobre la falta de respeto sobre los propios integrantes del ámbito público. Y eso, cuando viene la derecha, lo aprovecha, porque la derecha no conoce, no le importa, piensa solamente en términos financieros el mundo y provoca los desastres que estamos soportando. Agradecemos esta comunicación, Enrique, te mandamos un gran abrazo y dejamos el aire de Espléndida a disposición para difundir lo que precisan. Un gusto grande, muchas gracias, hasta luego. Estábamos en comunicación con Enrique Martínez, expresidente del INTI, acerca de la represión y la tensión que hubo en la puerta del INTI por la protesta de trabajadores estatales. 282 personas hoy fueron desvinculadas del Estado.